Hola a todos de nuevo, retomamos el curso general de astronomía y tenemos que continuar hablando de la Luna, porque es un tema que da, como ven, para varias sesiones. Nos habíamos quedado, si mal recuerdo, en esta imagen, en esta diapositiva, que intentaba representar la pequeña diferencia, a pesar de la creencia popular, que existe entre los tamaños aparentes de la Luna cuando está en su máximo acercamiento a la Tierra, en el perigeo, en el apogeo, y cuando está en su máximo acercamiento, que es en el perigeo. Como ven, es una diferencia que es apreciable fotográficamente, pero difícilmente se puede decir que sea apreciable visualmente, sobre todo porque nos cuesta recordar el tamaño de los objetos, el tamaño aparente de los cuerpos que vemos, sobre todo a diferentes periodos de tiempo, ¿no? Pero bueno, esas son las famosas superlunas que a veces nos avisan que van a acontecer sobre todo en verano. No sé por qué tienen especial relevancia, quizás porque en esos días la luna está bajita en el horizonte y ahí, precisamente por el efecto, el espejismo lunar que comentábamos también en la sesión anterior, pues ambos efectos, digamos, tienen un efecto multiplicador y hace que la luna, aunque sea solamente desde el punto de vista psicológico, aparezca como más grande. La distancia que nos separa de la Luna, tanto en el apogeo como en el perigeo, no es constante. Podemos hablar de unas distancias en el apogeo mínimas y máximas, y también en el perigeo. Para que se den cuenta, pues estamos hablando de unas distancias mínimas que en ocasiones pues estamos hablando de 356.000 kilómetros aproximadamente, y en los máximos apogeos pues podemos estar hablando de 406.000 kilómetros como máximo, que nos pueden separar de nuestro satélite en esos momentos. Es decir, la elipticidad, la excentricidad de esa elipse que forma la órbita de la Luna, pues no es constante, como se puede ver, sobre todo en respuesta a el efecto perturbador gravitatorio que tiene el Sol, y también secundariamente los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, y muy secundariamente el planeta Venus, que aunque no es ni mucho menos tan masivo como estos que acabo de mencionar, sí que su cercanía a la Tierra y a la Luna pues hace que también tenga un pequeño efecto, distorsionando las dimensiones de el ratio entre los semiejes de esa elipse. Por lo tanto, combinando lo que sabemos hasta ahora de cómo se mueve la Luna, pues aquí tenemos una imagen que resume en unos pocos segundos un mes entero, un mes completo de estos ciclos lunares. Lo que más nos llama la atención es el transcurso de las fases, ¿verdad?, entre creciente, llena, menguante, nueva, que es el orden en el que aparecen los fotogramas en esta animación, que, como decíamos al principio, eso lo sabe cualquier niño, es efecto de por dónde le llega la luz del Sol. Si le llega de lleno, es decir, detrás de la posición de la Tierra, pues estamos hablando de una luna llena. Si le llega por la derecha o por la izquierda, pues estamos hablando respectivamente de lunas crecientes o menguantes. Y si el Sol está detrás de la posición de la Luna, es decir, está iluminando la cara oculta de la Luna, pues no veemos el disco lunar que solemos ver en la luna llena, y estaríamos hablando de una luna nueva que no es visible desde la Tierra, porque no es una fase en la cual toda la cara visible está oscura, que es la cara que vemos nosotros, que da de cara a la Tierra. Esta animación, además del transcurso de las fases, pues nos damos cuenta cuando vemos esta representación que también podemos ver el cambio de tamaño aparente, porque claro, solapándose al transcurso de las fases también va aconteciendo diversos días en los cuales la Luna se va acercando o se va alejando a lo largo de
del transcurso del mes anomalístico, que hablaremos enseguida. Es decir, cuando más cerca la vemos, pues estaríamos hablando de un momento en el cual estamos pasando por el perigeo, el momento en el cual la Luna se acerca en su órbita elíptica lo máximo posible a la Tierra, y en los momentos en los cuales la vemos especialmente pequeña, pues estaríamos cerca o atravesando el apogeo, el momento en el cual la Luna está más lejos de la Tierra. Pero si se dan cuenta, aquí hay solapado un tercer movimiento que no hemos comentado, porque fijándonos en los detalles del relieve de lunar, pues vemos que no tienen siempre la misma posición. Vamos a ver, por ejemplo, la posición de este cráter que tienen aquí, que es el famoso cráter Tycho, en el cual, si prestamos atención, pues vemos que se va balanceando de un lado a otro a medida que transcurren los días del mes. Y no solo ese cráter, sino todo el aspecto, todo el orbe de la Luna, todo el limbo, toda la superficie lunar que vemos, pues no es exactamente la misma a medida que van transcurriendo los días del mes. Esto es debido a un movimiento que no hemos comentado hasta ahora y que será el objeto de estudio de este tema, que es la famosa libración lunar. Cuando decimos que vemos solamente una cara de la Luna, la cara visible, en contraposición a la cara oculta, que sería la espalda de la Luna, pues no es exactamente así, porque la perspectiva desde la cual desde la Tierra vemos la Luna no es siempre unívoca, digamos, sino que va cambiando ligeramente como consecuencia de una serie de movimientos que tienen dos génesis diferentes. Tres podemos hablar, aunque la tercera es muy poco relevante, pero también existe, llamados en conjunto libraciones lunares. No, por lo tanto, no es correcto hablar de una libración. Se puede hablar de una libración si la entendemos como la resultante de una serie de componentes, de tres por lo menos, que van sumando o restando sus efectos respectivos para acabar derivando en una secuencia de diferentes imágenes que vemos a lo largo del mes, cuando nos fijamos en la orientación en la que vemos la cara visible de la Luna. La primera de estas causas es la más sencilla de entender, es una causa puramente, la podemos llamar una libración paraláctica o de perspectiva, por la cual evidentemente cuando vemos la Luna saliendo por el horizonte este, no estamos viendo la misma cara visible exactamente que cuando estamos viendo el mismo objeto, la misma Luna, poniéndose unas horas después por el horizonte oeste. Imagínense una montaña que está a unos 10 kilómetros de distancia de nosotros, y vamos viéndola por la ventanilla del coche. Cuando vamos en una carretera vamos paralelo a la imagen de la montaña, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, a la izquierda y nos vamos fijando. Evidentemente, cuando la vemos en un determinado momento, vemos una cara de la montaña que no es exactamente la misma, tampoco la opuesta, pero no es exactamente la misma cara que la que vemos cuando estamos 2 kilómetros más adelante. La vemos como que hubiera girado un poquito, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la Luna. En este caso, la que se mueve es la montaña, la que se mueve es la Luna, no el observador desde la Tierra, pero el efecto es el mismo. En este esquema, pues ven que la cara que vemos cuando está saliendo por el este es casi la misma que la que vemos cuando está poniéndose por el oeste, pero no es exactamente igual. Vemos la misma cara con una perspectiva ligeramente distinta, unos pocos grados adicionales que vemos cuando está saliendo por el oeste, que no vemos cuando está poniéndose por el oeste, y viceversa. Cuando está poniéndose vemos una parte
el horizonte, la parte oeste del limbo lunar que no veíamos cuando estaba saliendo. Una cuestión de perspectiva. Otra analogía que se me ocurre es, imaginemos que la luna está culminando, más o menos está sobre Europa, ¿vale? Sobre España. Imaginemos que es de noche y estamos a medianoche, una luna llena, y por lo tanto estamos viendo transitar o culminar la luna a las 12 a las 12 solares de la noche, medianoche. Claro, en ese momento está saliendo para los americanos, para los estadounidenses, en ese momento está saliendo la luna, y para los chinos, para los japoneses, está poniéndose por el horizonte opuesto. Evidentemente, los tres observadores, los americanos, los españoles y los chinos, están viendo el mismo objeto, pero no están viendo exactamente la misma perspectiva de ese objeto. Nosotros vemos la media de los otros dos observadores, en el sentido de que los americanos pueden ver un poquito más de la parte este del limbo lunar, y viceversa, los chinos pueden ver un poquito más, una franja, un uso adicional más de la parte oeste que los americanos no pueden ver. Bien, esta es una causa que podemos por eso llamar una libración puramente paraláctica o posicional, si quiere. Adicionalmente a este efecto, pues como también sabemos que la luna, y lo veremos después con más detalle, no comparte exactamente el mismo plano orbital que la Tierra en torno al Sol, está ligeramente inclinado, pues a veces la vemos ligeramente por encima de la eclíptica y a veces la vemos ligeramente por debajo de la eclíptica. No mucho, pero lo suficiente como para que sea un efecto perceptible desde un observador terrestre. Cuando está especialmente al norte, está especialmente elevada con respecto al plano orbital de la Tierra, pues vemos un poquito más del sur, claro. Y viceversa, cuando está pasando por debajo del plano eclíptico de la Tierra, de la Tierra, pues vemos un poquito más de la cara norte, como representa esta imagen. Es la misma explicación que veíamos antes para los horizontes este y oeste, pues referido en este sentido a la parte de arriba y la parte de abajo, para entendernos vemos un poquito más del polo norte de la luna y unos meses después, o un tiempo después, un poquito más del borde sur, del polo sur de la luna. Pero la causa, como ven, es la misma. No es que haya un movimiento adicional que no hemos visto, sino es simplemente una cuestión de perspectiva, de por dónde vemos un objeto que está especialmente lejano. La segunda libración la podemos llamar, que esta es más interesante, porque esto es una libración ya real, no es que dependa del observador, sino que es un movimiento, una libración que acontece realmente en este objeto celeste, que la podríamos llamar una libración quizás orbital, por llamarla de alguna forma. Cuando decimos que la luna tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma que en dar una vuelta a la Tierra, es decir, su periodo de rotación es igual a su periodo de traslación en torno a la Tierra. Eso es correcto, pero eso no implica que los dos movimientos, la rotación y la traslación de la Luna, se realicen en velocidades a igual velocidad. Ambos se completan al cabo de un mes, de forma que, aunque las velocidades sean ligeramente diferentes, se compensan en cierto sentido, como para que, completado el mes, la cara visible de la Luna sea la misma. Pero, como digo, esto no implica que a lo largo de ese mes ambos movimientos se produzcan exactamente con la misma velocidad. La rotación de la Luna se puede considerar como de velocidad constante. Da una vuelta, 360 grados de vuelta, rotación sobre sí misma, sobre su eje de rotación, cada mes. A una velocidad, se puede hablar de una velocidad constante, una velocidad rotacional constante, angular constante. Sin embargo,
traslación de la Luna en torno a la Tierra, como veíamos hace unas lecciones, pues no tiene una velocidad constante. Si tiene que cumplir la segunda ley de Kepler, cuando se acerca al perigeo se tiene que dar más prisa, tiene que acelerar, y cuando se aproxima al apogeo pues tiene que frenar. Si combinamos mentalmente ambos movimientos, pensamos en un objeto que rota sobre sí mismo a una velocidad constante, pero que se traslada en torno a la Tierra a una velocidad variable, tampoco exageradamente variable, pero visiblemente variable, pues vemos que ambos movimientos no están completamente aparejados. En concreto, cuando la Luna se está acercando a la Tierra, se está acercando a su perigeo, acelera en su caída, entre comillas, hacia la Tierra, hacia su perigeo, y es la traslación la que adelanta la rotación. Por lo tanto, vemos en esos momentos un poquito más del horizonte de la parte oeste del limbo lunar, y viceversa. Cuando ha atravesado ya su perigeo y se va acercando a su apogeo, va frenando, y por lo tanto en ese momento, cuando la rotación, que es de velocidad constante o más o menos constante, adelanta la traslación, y en ese momento vemos un poquito más del horizonte del limbo, de la parte este del limbo lunar. Esa sería, por tanto, la explicación de esa segunda componente de la libración, que estamos llamando una libración de tipo orbital. Y la tercera, que tiene menos importancia porque es mucho menos importante que las otras dos, pero que también existe, es una libración física. Es un movimiento físico que tiene el eje de rotación de la Tierra, de la Luna, con respecto a la Tierra. En este sentido hay que advertir previamente que la Luna no es una esfera perfecta, tampoco lo es la Tierra. Aquí ven en este esquema un dibujo con un perfil de la Luna, un corte, una sección transversal de la Luna, con el eje de las X. Esta sería la dirección hacia nosotros, apuntando hacia la Tierra, como si tuviéramos un corte sagital de la Luna, y además exagerando mucho las diferencias de relieve, ¿no? Evidentemente la Luna no tiene este aspecto, cuando lo cortamos no tiene esta sección, pero para explicar mejor lo que queremos que se entienda, pues en este esquema se ha exagerado mucho el eje, la distancia del centro de la Luna hacia los diferentes puntos de la superficie, ¿no? Para que se vea que la Luna es un objeto oblongo, abombado, en sentido hacia la Tierra. Es como si fuera un balón de rugby con el eje mayor apuntando a la Tierra. Eso sería más o menos la imagen visual, que ya digo, exagerando mucho, porque la Luna es muy esférica, de hecho es más esférica que la propia Tierra, pero si tuviéramos que darle imagen de qué aspecto tiene en el espacio, pues sería más o menos un esferoide con un semieje mayor, un poquito más grande que los otros dos, apuntando hacia la Tierra, y que le da ese sentido. Por lo tanto, aparecen como dos lóbulos, ¿verdad? Uno en la imagen se vería a la izquierda y otro a la derecha, que responden de manera diferencial porque no están los dos a la misma distancia del horizonte de la Tierra, y por lo tanto a veces hay un efecto diferencial de una de las partes de la Luna, la más cercana, con respecto a la más lejana. Parece ser que la Luna ha adquirido este aspecto, o adquirió ese aspecto cuando se solidificó hace 4.000 y pico millones de años, precisamente por la acción gravitatoria de la Tierra, que atrajo hacia sí un poco más la que hoy vemos como la cara visible, la cara más cercana a la Tierra, y un poquito menos a la cara, a la parte oculta, a la cara no visible, y por lo tanto adquirió ese aspecto un poquito alargado, que hace que cuando la Luna está
especialmente desviada de la eclíptica, cuando está muy por encima del plano orbital de la Tierra, muy desviada de ese plano, pues la Tierra atrae hacia sí preferencialmente a la parte más cercana de la Luna y no tanto a la parte más lejana. Es decir, hace que la Luna se incline un poco hacia nosotros cuando está alta sobre el plano de la eclíptica. Creo que me explico. Y viceversa, cuando está pasando por abajo, como veíamos antes con la explicación de la otra libración, pues hace que la gravedad no se reparta por igual sobre todos los puntos de la esfera de la Luna, porque no es una esfera perfecta, y atraemos ligeramente un poquito más a la parte visible que la parte oculta, y por lo tanto provocamos en la Luna un movimiento contrario, es decir, hacemos que se incline y se gire. Son fracciones de grado, no estamos hablando de por eso decimos que la libración, esta libración que se llama libración física, es la menos aparente de las tres, pero existe y se puede medir y se puede cuantificar. Es un efecto diferencial de la atracción gravitatoria de la Tierra sobre las partes no homogéneas de la distribución de masas del cuerpo que conforma la Luna. Dicho entre paréntesis, este efecto es recíproco. No solo esta influencia diferencial de la gravedad de la Tierra sobre la Luna también se ejerce en sentido opuesto. En el sentido Tierra-Luna provocamos esta libración, la libración física, pero en el sentido Luna-Tierra provocamos un movimiento que se puede medir. No es muy aparente, pero también tiene su relevancia, sobre todo desde el punto de vista de las coordenadas estelares, que es la nutación. La nutación. Cada 18 años, después veremos por qué es cada 18 años, la Luna está especialmente alta sobre el plano orbital de la Tierra, en torno al Sol. En ese momento, la Luna atrae hacia sí, la Tierra, recordemos que es un esferoide, es un elipsoide achatado por los polos, por lo tanto aparecen también como si fueran dos lóbulos diametralmente opuestos. Cuando la Luna está muy por encima de este elipsoide, de este esferoide, atrae un poco hacia sí a este lóbulo y no tanto a este, por lo tanto provoca en la Tierra lo mismo que vimos antes con respecto a la Luna, pues ahora viceversa. La Tierra se inclina un poco hacia la Luna y cuando está especialmente baja con respecto al plano orbital de la Tierra, pues provocamos el movimiento contrario. La Tierra se inclina hacia la Luna cuando está por aquí, pasando baja con respecto al plano de la eclíptica. Una amplitud de ese movimiento de cabeceo de la Tierra de no mucho más de, creo que son 18 grados, 18 minutos de grado, o sea, prácticamente imperceptible, pero que se puede medir perfectamente, porque claro, ese cambio en el cabeceo, en el ángulo de inclinación de la Tierra se suma o se resta a lo que ya de por sí está inclinado el eje de rotación de la Tierra con respecto a la eclíptica, que como decíamos era de 23 grados y medio, pues más o menos esos 18 minutos cada 18 años, que implica esta nutación provocada por la posición de la Luna con respecto al plano orbital de la Tierra, y que se puede medir midiendo desde la Tierra la posición de las estrellas. Vemos como cada 18 años pues existe esta oscilación, este ciclo en la posición de las estrellas, porque claro, las estrellas estamos viendo desde una Tierra que no se mantiene constante con respecto al ángulo desde la cual las vemos. Aprovecho esta imagen también para decir que el aspecto diferente que tiene la cara visible y la cara oculta también tienen que ver con este efecto diferencial gravitatorio.
en el sentido de que parece ser, por lo que he leído, que el hecho de que en la cara visible haya muchos más mares que en la cara oculta es que también consecuencia de esto. En la cara oculta, si ven los mapas que se han publicado a partir de fotografías de las sondas que se han enviado para dar la vuelta por detrás a la Luna y fotografiarla, pues vemos que prácticamente no hay mares. Hay un mar pequeñito y poco más. Sin embargo, en la cara visible pues tenemos el mar de la serenidad, tranquilidad, crisis, todos los mares clásicos que conocemos, ¿no? Porque este hecho diferencial, no solo como apuntan algunos, se debe a que, claro, evidentemente la cara oculta ha sido históricamente mucho más expuesta al impacto de los meteoritos, que también, sino por el hecho de que cuando se estaba formando la Luna, cuando era un cuerpo todavía plástico, semilíquido, el núcleo de la Luna y el manto de la Luna, que cuando todavía era un cuerpo planetario que tenía todavía actividad geológica, precisamente por estar más cerca de la Tierra que la cara oculta, pues sí fue acercando ligeramente hacia, como ven aquí, hacia la Tierra. Es decir, el centro de masas de la Luna no coincide con su centro geográfico, por así decir, con su centro geométrico, sino que está más bien más próximo hacia nosotros que lo que correspondería si no estuviera la Tierra tan cerca de la Luna, ¿no? Esto hace que el manto, el equivalente al manto de la Luna, hablo en sentido geológico, pues también estuviera más próximo a la superficie visible, y por lo tanto las coladas de magma que formaron los mares pues fueran más fáciles de provocarse en esta cara que en la cara no visible, en la cara oculta, porque la distancia que separa la superficie de la Luna en la cara visible de la zona donde está la lava y el magma, estoy hablando que cuando la Luna tenía actividad volcánica, evidentemente ya no la tiene, pues era menor, y cualquier impacto meteorítico de asteroides pues provocaba una fisura en la superficie lo suficientemente profunda como para llegar a esta zona del magma, y la expulsión violenta de este magma pues provocaba esas coladas de lava que acabaron formando los mares, preferentemente como vemos en la cara visible y no en la cara oculta. Bien, hemos visto las tres causas de la libración. No son tres libraciones, sino que son tres causas diferentes que, como su nombre indica, tienen causas diferentes, por lo tanto no están sincronizadas a lo largo del mes. A veces unas añaden su efecto al efecto de las otras y a veces se contrarrestan. En definitiva, si sumamos o restamos los efectos acumulativos de las tres causas de la libración lunar, pues de resultas de esto tenemos que parece ser que podemos ver más del 50% de la Luna. Si no hubiera libraciones, pues evidentemente desde la Tierra solo veríamos la mitad de la Luna, exactamente el 50%. Pero gracias a las libraciones podemos ver adicionalmente un 10% más. Un 10% más como consecuencia de esa diferente perspectiva desde la cual podemos ver a nuestros satélites desde aquí. Y ese corresponde a lo que vemos desde la Tierra como el limbo, ¿no? El borde de la Luna, pues a veces si se orienta un poquito más hacia el oeste, pues vemos un poco más del este y viceversa, y lo mismo referido al norte y al sur. En total, una franja de 10% adicional más de la superficie que vemos gracias a las libraciones lunares. Y esto, como digo, no solo es teoría, sino que se puede ver incluso a simple vista. Si tienen una vista aceptable y se fijan no hace falta un telescopio, simplemente viendo a simple vista dónde están los diferentes mares de la Luna. Yo esto lo he hecho y vamos, no es que tenga vista excelente, y esto es una cosa que es perfectamente apreciable. Yo me doy cuenta sobre todo de esto fijándome en la forma y en la posición del mar de las crisis, que es un mar, quizás el mar más pequeñito que sigue siendo visible a simple vista, a ojo desnudo de la Tierra,
y está lo suficientemente cerca del margen del limbo de la lunar como para que se vea claramente este efecto. A veces, cuando nos fijamos en la forma y el tamaño del visto de la Tierra, la forma aparente, claro, del mar de las crisis, que es este mar pequeñito, relativamente aislado, que está en el borde noroeste de la Luna, visto desde el hemisferio norte, desde Europa, desde España, desde León, donde estoy grabando este vídeo, pues se ve, si vemos la luna llena, pues un circulito gris, negrito, en cerca del borde, para entendernos, arriba a la izquierda, arriba a la derecha. Esta pequeña mancha es el mar de las crisis. Pues si nos vamos fijando noche tras noche, en las noches que se ve, porque evidentemente solo se puede ver en luna llena o en las fases crecientes de la luna, pues va cambiando de aspecto y posición. Hay momentos en los cuales se ve como es una mancha casi circular, casi una elipse casi redonda, y hay otros momentos cuando la libración no es favorable, es decir, está favoreciendo a la otra parte del limbo lunar, que le vemos muy al borde y casi como una línea, ¿verdad? Como una línea que se aproxima mucho al borde. Entonces, viendo el cambio de aspecto en esa característica del relieve lunar, que se ve perfectamente a simple vista, pues uno se da cuenta de la libración lunar y cómo a medida que van transcurriendo los días del mes, pues vemos diferentes perspectivas un poco cambiantes, un poco distintas, con diferentes ángulos de la misma cara visible de la luna. Esto evidentemente también afecta a la perspectiva opuesta, cómo nos ven a nosotros los selenitas, cómo nos veríamos, cómo verían el disco terrestre desde la luna. Decíamos, si se acuerdan en la sesión anterior, que la Tierra vista desde la luna no se mueve, tiene siempre las mismas coordenadas altazimutales, es decir, está siempre a un determinado azimut con respecto al sur lunar y a una determinada altura del horizonte. Es decir, si no nos movemos de la superficie de la luna, si estamos haciendo la observación desde el cráter Tycho, por ejemplo, o desde el mar de las crisis, pues siempre veremos a la Tierra en el mismo punto del cielo. Es decir, a la misma altura. Si la vemos a 40 grados de altura, pues 40 grados día y noche, invierno, verano, miércoles, en vacaciones, en primavera, da igual. Ahí está todo el tiempo. Otra cosa es que la podemos rotar y, como explicamos, que veamos las estrellas pasar por delante y por detrás de ella, bien. Pero lo que es la Tierra la vemos un poquito más grande, más pequeña, pero lo que es la posición no cambia. Ahora ya tenemos que decir que esto es aproximado, no es exactamente así, porque evidentemente la libración de la Luna vista de la Tierra también tiene su contrapartida en la perspectiva opuesta. Cuando vemos la Tierra de la Luna, pues no la vemos exactamente en la misma posición. A medida que va transcurriendo el mes, aquí ven la posición que tendría la Tierra vista desde la Luna a lo largo de los diferentes días del mes, como ven ahí, pues va cambiando ligeramente. Tampoco es un cambio exagerado, pero veríamos que va cayendo en altura, va ganando altura y también va cambiando lógicamente su azimut con respecto al sur lunar, ¿no? Pero bueno, es decir que desde el borde de la Luna sí que veríamos la Tierra salir o la Tierra ponerse una vez al mes, al igual que nosotros en la Luna a veces vemos un determinado cráter, un determinado detalle del limbo lunar cuando la libración es favorable a nosotros, y a veces no lo vemos. Pero prescindiendo de ese pequeño efecto, se puede decir que la posición de la Tierra vista de la Luna es aproximadamente constante, no constante como decíamos en la sesión anterior, pero si vamos al detalle, pues sí que tenemos que reconocer que hay una pequeña oscilación, que además no es cíclica. Es decir, como ven aquí, la elipse no es cerrada, sino que esta elipse que forma la Tierra vista de la Luna, pues va cambiando de aspecto, de dimensiones, de ratio de
los semiejes, porque las libraciones no, como tienen causas diferentes, pues no, a veces sus efectos no se solapan perfectamente y pueden desincronizarse o sincronizarse en función del mes que toque. Hemos estado asumiendo hasta hace no mucho que la Luna es un planeta y por lo tanto se mueve por la zona de los planetas, se mueve por el zodiaco, cosa que es correcta pero que no es exacta, porque en realidad ningún planeta se mueve exactamente por la eclíptica se mueve el Sol por definición, ¿no? Porque es la definición de la eclíptica, el plano orbital que forma aparentemente el Sol moviéndose en torno a la Tierra, o si lo prefieren desde la perspectiva contraria, la Tierra moviéndose al Sol. Esa es la definición del plano de la eclíptica. Los planetas, incluyendo la Luna, se mueven más o menos por esa zona, pero con diferentes inclinaciones con respecto a ese plano. El planeta que mejor reproduce el movimiento del Sol, pues es Júpiter, lógicamente, porque es el planeta más masivo, es el que más contribuye a definir ese plano de estabilidad orbital de todos los planetas, incluyendo la Tierra. Por lo tanto, está en esa posición muy aproximadamente. Hay otros planetas que se desvían más, por ejemplo, Saturno está bastante desviado de la eclíptica, Plutón ni qué decir, pero bueno, ya no es un planeta. ¿Y la Luna qué le pasa? Pues la Luna está inclinada unos 5 grados con respecto a el plano orbital de la Tierra, el plano de la eclíptica. Estos 5 grados tienen su importancia porque son precisamente los que permiten por culpa de los cuales no todos los meses acontece un par de eclipses, un eclipse lunar y 14 días después un eclipse solar, por las razones que comentábamos también, si mal no recuerdo, en otro de los vídeos. Si alguien entiende en un plano el movimiento de la Luna y del Sol y de la Tierra, pues evidentemente tiene que llegar a la conclusión de que todos los meses tiene que haber 2 eclipses. Cuando se produce la alineación Sol Tierra-Luna, la Tierra tiene que estar proyectando su cono de sombra sobre la Luna, entonces se tiene que producir en ese momento un eclipse lunar, y 2 semanas después se produce la alineación Sol Luna-Tierra, y debería producirse sí o sí un eclipse solar. No es así precisamente gracias o por culpa según se mire, de esta pequeña inclinación que hace que a veces, cuando se produce la alineación, la Luna está pasando por encima de la Tierra o por debajo de la Tierra. Solamente cuando pasa exactamente por delante de la Tierra es cuando los rayos solares se impide que lleguen a la Tierra y se produce una zona de sombra. Es decir, la Luna proyecta su sombra sobre la Tierra solo en determinados momentos. Lo normal entre comillas, es que la alineación, claro, esto evidentemente cuando lo vemos en un libro, como los libros tienen 2 dimensiones, pues vemos todo perfectamente dibujado y no nos damos cuenta de que realmente los cuerpos en el sistema solar, en el universo, se mueven en 3 dimensiones. Y por lo tanto esto en un plano pues es difícilmente explicable. Sin embargo, si tenemos una pequeña visión tridimensional, pues nos damos cuenta de que la alineación puede producirse en un plano, pero si lo vemos en perspectiva, en 3 dimensiones, pues a veces la alineación puede que no sea perfecta, es decir, que uno de los 3 cuerpos esté desalineado con respecto de los otros 2 en el sentido vertical, y esto es precisamente lo que acontece en el sistema Sol-Tierra-Luna. Por lo tanto, podemos definir una nueva elipse y un nuevo ángulo. Hasta ahora, si recopilamos lo que sabemos de astronomía de posición, pues teníamos un planeta Tierra que gira sobre sí mismo, por lo tanto tiene un eje de rotación
y gira en torno al Sol, por lo tanto tiene un eje de un eje de traslación y un plano de traslación perpendicular a este eje. Resulta que los planos ecuatorial de la Tierra, el plano que atraviesa y que divide a la Tierra en dos, y el plano orbital de la Tierra, el plano que dibuja la Tierra en torno al Sol una vez al año, pues no son coincidentes, como sabemos, están inclinados uno respecto a otro unos 23 grados y medio, y tenemos un segundo plano, que es el que define el plano orbital de la Luna con respecto a la Tierra, que está inclinado con respecto a este ángulo anterior unos 5 grados. 5 grados con pequeñas variaciones. Vamos a redondear 5 grados. Por lo tanto, en esta imagen que ven aquí tienen simultáneamente representados ambos planos. El plano el plano de la eclíptica en amarillo. Aquí está el Sol, ¿verdad? El plano ecuatorial de la Tierra en gris, y en rojo está representado el plano de la órbita de la Luna, que está inclinada, como ven, con respecto a la eclíptica unos 5 grados, es decir, la inclinación entre el plano gris y el amarillo es de 23 grados y medio, entre el plano amarillo y el rojo es de 5 grados, y entre el gris y el rojo pues depende, a veces esos 5 grados se suman a los 23 y tenemos 28, y a veces se suman y tenemos 18, ¿no? La línea que une la línea que forma la intersección entre los planos orbitales de la Luna y del Sol, vistos desde la Tierra, se llama línea de los nodos, que tiene su importancia por la razón que veremos. Es decir, la línea que está aquí representada en negro, que es la que intersecta el plano de la eclíptica, el plano del orbital del Sol y el plano de orbital de la Luna, los planos amarillo y rojo en el esquema, es la línea de los nodos. La línea de los nodos tiene su importancia porque no siempre está apuntando en la misma dirección. Ahora mismo está apuntando hacia la pantalla, ¿no? Hacia el observador, pero resulta que se mueve en sentido directo, va completando un giro lentamente una vez cada 18 años. 18 años y pico. Aquí vemos ese movimiento de la línea de los nodos representada en negro, en la línea negra que se va moviendo. Ese circuito se completa una vez cada 9 años, pero si tenemos en cuenta el movimiento completo, o sea, pues tenemos dos medias vueltas de 18 años y pico y unos meses. Entonces, para que se produzca un eclipse, se tienen que dar dos condiciones. Primero, que sea luna llena o luna nueva, en función de que si queremos un eclipse de luna o de sol. Y además, el Sol tiene que estar situado en el nodo, en uno de los dos nodos, en el nodo ascendente, en el cual la luna atraviesa ese plano desde abajo hacia arriba. No me gusta usar estos términos por las razones que ya apuntamos hace unos meses, pero ya me entienden. Cuando la luna está atravesando el plano de la eclíptica de abajo hacia arriba, pues se dice que está atravesando su nodo ascendente, y viceversa, cuando está atravesando en sentido opuesto está en su nodo descendente. Pues bien, para que se produzca un eclipse necesitamos primero que sea una de esas dos fases o cerca de esas dos fases, y segundo, además, que el Sol esté atravesando precisamente en ese momento, en el momento de luna llena o de luna nueva, uno de esos dos nodos lunares. Esta es la razón por la cual no se producen eclipses todos los meses, sino que se producen como mucho, creo que son 7 al año, pero ya un año excepcional puede tener 7, lo normal es que sean 2 o 3. Sí que hay años en los cuales no hay eclipses de
Sol, de luna, perdón, inevitablemente hay 2 eclipses de sol. Sí o sí tiene que haber al año 2 de sol. Sí que hay veces que en los cuales no hay de luna. Sin embargo, los de luna, a pesar de, curiosamente, los eclipses lo veremos más detalladamente cuando vemos el módulo de eclipses, pero lo adelanto. Los eclipses de luna, en contra de la creencia popular, son más infrecuentes que los de sol. Sin embargo, a escala de una vida humana, seguramente nosotros hemos visto muchos más eclipses de luna que de sol. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean más infrecuentes, se ven desde regiones de la geografía terrestre más amplias. Por lo tanto, es mucho más probable que una persona, si no se ha movido persiguiendo los eclipses, cosa que está muy de moda, el turismo astronómico, pues es muy posible que desde una misma localidad haya visto más eclipses de luna que de sol. A pesar de que en términos absolutos son ligeramente más infrecuentes, por el hecho de que no todos los años se producen. Los de sol sí, pero los de luna no siempre. Aquí lo vemos quizás con una imagen más intuitiva, más detallada. La esfera azul somos nosotros, la Tierra, la esfera gris es la Luna y la esfera amarilla es el Sol. Entonces este plano gris es la eclíptica, el plano de la eclíptica, el que dibujamos en el espacio cuando nos movemos en torno al Sol, y el plano rojo sería el plano orbital de la Luna en torno a la Tierra. Solo en determinados momentos ambos planos, la línea que une ambos planos está alineada de forma que se concatenan, se unen los 3 objetos, la Luna y Tierra y Sol. En ese momento se produce un eclipse de Luna o de Sol en función de la posición relativa de los 3 cuerpos. Consecuencias adicionales que tiene este pequeño ángulo que forma el plano orbital de la Luna con respecto al plano orbital de la Tierra. Pues, cosa que hemos observado muchas veces, la Luna no sale y el Sol tampoco, pero quizás en la Luna se ve, se aprecia todavía de forma más intensa el hecho de que no sale ni se pone exactamente por el mismo punto del horizonte a lo largo del año. En esta imagen vemos 2 soles fotografiados en momentos opuestos, momentos opuestos de la órbita aparente del Sol vista desde la Tierra. Lo vemos cuando se pone el Sol a mediados del verano, es decir, en el solsticio de verano, se pone muy al norte, es el momento del año donde más al norte se pone, en azimut, visto desde el hemisferio norte, y 6 meses después vemos al Sol poniéndose en diciembre, el 21 de diciembre, que es el momento del año donde el punto por el que se pone el Sol en ese momento es el más sureño, es el más austral posible de todos los días del año. La luna llena se comporta como si fuera un antisol, es decir, el Sol en verano dura mucho tiempo por encima del horizonte, los días son muy largos, y llega muy alto, ¿no? Culmina muy alto, porque claro, en ese momento la eclíptica, el punto Aries y el punto Libre están en los puntos del acimut este y oeste respectivamente, y por lo tanto vemos la eclíptica con su máxima inclinación con respecto al plano ecuatorial de la Tierra, y por lo tanto el Sol, en su movimiento aparente en torno a la Tierra cada día, pues llega a una altura muy alta. Llega a unos, voy a hablar de un cálculo hecho desde el León, que es la ciudad donde estoy grabando este vídeo. En León estamos a 42 grados de latitud, por lo tanto vemos al plano ecuatorial, al ecuador celeste, a unos 48 grados de altura en el sur, sobre el sur, ¿no? Sobre el punto cardinal sur, lo vemos a 48 grados. ¿Por qué 48? Es la colatitud. 90 menos 42, 48. En verano,
vemos la eclíptica inclinada con respecto a este ecuador 23 grados adicionales. Por lo tanto, tenemos 48 más 23, son no sé como 75, ¿no? Aproximadamente. Y sin embargo, en invierno tenemos la situación opuesta. Tenemos 48 menos 23, pues veintitantos, ¿no? Es la máxima altura a la que llega el sol en invierno, y por eso lo vemos siempre muy cercano al horizonte. Sale muy tarde, se pone muy pronto, y además al mediodía no llega a estar muy alto sobre el horizonte visual. La luna, decíamos que la luna llena se comporta como si fuera un antisol, es decir, que en verano tiene el comportamiento que tendría el sol en invierno y viceversa. La luna en verano tarda mucho en salir y se pone muy pronto, y además alcanza una altura muy baja. Y viceversa, en invierno vemos la luna salir muy pronto, se pone muy tarde y además alcanza una altura muy alta sobre el horizonte. El sol le pasa exactamente lo opuesto, porque son cuerpos que si es una luna llena están en oposición, por lo tanto tienen un comportamiento totalmente contrario uno con respecto al otro. Por lo tanto, como ven en esta fotografía, este es el punto del horizonte donde vemos al sol ponerse en el solsticio de verano, pero es también el punto del horizonte donde se pone la luna en el solsticio de invierno, y viceversa. Este es el punto muy al sur donde se pone el sol a mediados de invierno, muy al sur, y sin embargo es también el punto del horizonte donde se pone la luna a mediados de verano, como ven, también muy al sur. Tienen comportamientos completamente contrarios. En este dibujo también se representa esta misma situación. Vemos los tres planos, como se combinan 2 a 2, ¿no? Tenemos el plano del ecuador, el plano de la eclíptica y el plano orbital de la luna. A veces sus inclinaciones se suman una con respecto a la otra. Por ejemplo, en nuestro invierno, por la noche, por eso la luna llena llega tan alta en enero, en diciembre llega muy alta, porque a los 48 grados del sol del ecuador se suman los 23 de la eclíptica y se suman los 5 adicionales de la inclinación del plano orbital de la luna con respecto a la eclíptica. Los tres sumados pues llegan a 70, casi 80 grados de altura, ¿no?, de la luna con respecto al horizonte. Sin embargo, lo mismo acontece en verano, para explicar por qué la luna está siempre muy cerca del horizonte, llega a tener muy poca altura con respecto al horizonte, porque tenemos una situación en la cual los 48 grados, que esos son invariables para cada observador, restamos los 23,5 de la eclíptica y restamos los 5 grados adicionales de la inclinación del plano orbital de la luna con respecto a la eclíptica. Por lo tanto, tenemos una altura muy bajita, de poco más de 15-20 grados de la luna con respecto al horizonte, que es la máxima altura a la que llega en esos momentos del año. Otro esquema que viene a también dibujar lo mismo, ¿no? Pues ahí ven en color ocre, en color naranja, las alturas a las que llega el sol en diferentes momentos del año, con sus diferentes azimutes a lo largo del año, y lo mismo con respecto a la posición de la luna en azul, ¿no? Pues cómo se van combinando ambos movimientos para explicar lo que vemos a lo largo del año. Algo que ya habían observado los antiguos, y de hecho muchos monumentos históricos antiguos de las civilizaciones que tenían conocimientos astronómicos, los caldeos, los sumerios, los griegos, ni qué decir tiene, pues están intentando representar los puntos diferenciales por los cuales aparentemente salía
la luna a lo largo del año, es decir, el punto del horizonte por el cual los antiguos astrónomos veían la luna salir día tras día a lo largo de un año por el horizonte, ¿no? Y gracias a eso se ha podido reconstruir pues la posición de muchos monumentos antiguos que parece que estaban orientados en ese sentido de reproducir más o menos el calendario de salidas y de puestas lunares. Stonehenge parece ser que las piedras están orientadas en ese sentido, y otros muchos monumentos, sobre todo este parece que es algo así como maya o azteca, ¿no? Gracias a esto muchos astrónomos se dieron cuenta que hay un momento del año en el cual la luna llega a su máxima posición al norte o al sur respectivamente en cuanto al punto donde sale por el horizonte, ¿no? Son los llamados lunasticios, los lunasticios mayores de la luna, que tienen su importancia porque, repito, muchos monumentos parece que están orientados a señalar ese punto del horizonte al norte o al sur, que representa el máximo anual en cuanto al azimut de posibles salidas lunares a lo largo del año, ¿no? Los lunasticios. Combinando todo lo que hemos visto, la órbita de la luna en torno a la Tierra, la diferente distancia que se sucede a lo largo del mes, consecuencia de la diferente separación que nos separa del satélite en perigeo y en apogeo, las fases y el hecho de que la luna se comporta como un antisol, pues evidentemente tiene que provocar los mismos movimientos aparentes que vemos en el Sol. Si en el Sol, viendo cómo se mueve a la misma hora día tras día a lo largo del año, reproduciendo eso fotográficamente, vemos ese famoso 8, el analema solar, pues esto mismo tiene que completar la luna no en un año sino en un mes. Y algunos fotógrafos han tenido la paciencia de intentar fotografiar todos los días lunares de 25 horas casi, la posición que tiene la luna con respecto al horizonte. Es decir, fijamos la posición de una cámara fotográfica y todos los días fotografiamos la luna. Evidentemente tendrá diferentes alturas a lo largo de los diferentes días del mes, tendrá diferentes azimutes, a veces un poquito más al norte, otras veces más al sur, tendrá diferentes fases, como vemos aquí en la imagen, tendrá diferentes tamaños aparentes como consecuencia de la diferente distancia que nos separa de ella, y combinando todo eso pues podemos reproducir el movimiento aparente de la luna en torno a la Tierra con este tipo de fotografías que son muy difíciles de obtener, porque claro, algunas de estas fotografías son fotografías diurnas. Las fotografías en las cuales la fase es muy pequeñita, pues hay que deducir que se hicieron con el sol por encima del horizonte. Por lo tanto, no me preguntan de fotografía porque no tengo ni idea, pero me imagino que compensando de alguna forma la exposición con la iluminación, pues se puede combinar las 28 fotografías diferentes para en una misma imagen pues ver la trayectoria aparente que dibuja la luna a lo largo de un mes. ¿Y qué es un mes? Me preguntarán, porque es una palabra que hemos estado usando durante las últimas 3 sesiones y no lo hemos definido. Pues un mes, si lo tenemos que definir, pues podemos decir que es el periodo de tiempo que tarda la luna en dar una vuelta a la Tierra, pero eso es como no decir nada, porque cuando decimos que estamos tratando de un movimiento, pues hay que definir las coordenadas o las variables de entorno de ese movimiento, dónde empieza y dónde termina, y en función de cómo definamos ese mes, pues podemos definir el mes hasta de 4 formas diferentes, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, el mes más intuitivo, el que conoce todo el mundo como mes. Cuando le preguntas a alguien de la calle qué es un mes, pues te dirá el periodo de tiempo que dista desde una luna llena a una luna llena,
a la siguiente luna llena, o de un cuarto a un cuarto, al mismo cuarto creciente, pues hasta que aparezca el siguiente cuarto creciente en la misma fase, pues habrá transcurrido un mes. El mes así definido es el mes sinódico. El mes sinódico es el periodo de tiempo que tarda en completarse una vuelta de la luna en torno a la Tierra referida al Sol, es decir, el periodo de tiempo que tarda en volverse a producir la alineación Sol, Tierra, Luna, o si lo prefieren, el periodo de tiempo en que tardan en que separan dos conjunciones o dos oposiciones sucesivas del triplete Sol, Tierra, Luna. Ese es el mes sinódico, el periodo de tiempo que separa dos lunas llenas consecutivas o dos lunas nuevas, que dura exactamente, aquí tengo la chuleta, 29 días y medio. 29 días y medio aproximadamente. Si ese mes lo definimos no con respecto al Sol, es decir, no el tiempo que tarda la luna en volver a estar delante del Sol o encima del Sol o debajo del Sol, sino con respecto a una estrella que no sea el Sol, pues entonces estamos definiendo el mes sidéreo, que no dura lo mismo que el sinódico, porque el mes sidéreo dura 27,3 días, es decir, 2 días y pico menos que el mes sinódico. ¿Por qué dura 2 días más el sinódico que el sidéreo? Porque en esos 27 días que dura el sidéreo, el Sol no se ha estado quieto, el Sol se ha ido moviendo, y por lo tanto, para completar una vuelta con respecto al Sol, no con respecto a la estrella, la Luna tiene que moverse un par de días más para seguir persiguiendo el Sol en esos 2 días en los cuales el Sol se ha movido esos 2 grados que necesita se ha movido 12 grados, que son los que necesita adicionales la Luna para ponerse en la misma posición que tenía el mes sinódico anterior. Podemos definir también el mes de perigeo a perigeo, por ejemplo, o de apogeo a apogeo. Ahí tendríamos definido el mes anomalístico. El mes anomalístico es el periodo de tiempo que tarda la Luna en completar una vuelta en torno a la Tierra, poniendo como inicio y fin de ese trayecto o bien 2 perigeos sucesivos o bien 2 apogeos sucesivos. Y en este sentido tendríamos un mes que dura 27 días y medio, un poquito más que el sidéreo, que era 27,3. Esas 2 décimas de día de diferencia se deben también a que la línea de ábsides que une apogeo y perigeo, pues durante ese mes tampoco se ha estado quieta, se ha ido moviendo en sentido directo y completa una vuelta decíamos que eran cada 9 años, una cosa así, y evidentemente ha tenido que moverse adicionalmente la Luna unos minutos más para volver a completar su vuelta, si la definimos de perigeo a perigeo o de apogeo a apogeo. Es el mes anomalístico. Y el último mes es el periodo de tiempo que tarda la Luna de moverse de nodo a nodo, de nodo ascendente a nodo ascendente del siguiente, o de nodo descendente al nodo descendente siguiente. Ahí tendríamos definido el mes draconítico, que tampoco dura lo mismo que el sidéreo. El sidéreo, si lo tomamos como referencia, como el más puro astronómicamente, si esa expresión tiene algún sentido, pues dura 27,2 días, un poquito menos, no más, un poquito menos que el sidéreo, que eran 27,3. Es decir, dura una décima de día menos que el draconítico, que el sidéreo. ¿Por qué? Porque en ese mes la línea de nodos se ha ido moviendo también, se ha ido moviendo en sentido opuesto, por lo tanto tarda un poquito menos en completar un mes draconítico que un mes sidéreo, la Luna. La línea de nodos que tarda en dar una vuelta 18 años y pico, ¿no? Por eso los 4 meses, el sidéreo, el sinódico, el draconítico y el anomalístico, tienen periodos diferentes, porque claro, sus puntos de referencia
durante ese mes se han ido moviendo correlativamente, a veces en sentido directo, a veces en sentido inverso, y por lo tanto los 4 periodos es lógico que no duren lo mismo. Pues con esta explicación podemos dar por concluido este vídeo de continuación de la serie que estamos dedicando a la Luna, y me temo que habrá una cuarta entrega porque nos quedan todavía cosas por ver de este satélite. Pues muchas gracias por escucharme.